Da igual. Cuando tengamos alguna rueda de prensa de esas que vienen tres, te llamaré para que vengas tú también, a ver si se anima un poquito más esto. Bueno, como todos los años, para poner broche final a la temporada del festival, pues esta rueda de prensa de balance. Y antes de cederle la palabra a su director, a Jesús Cimarro, agradecer el trabajo de todos los que lo han hecho posible, los visibles y los invisibles, aquellos que dan la cara viéndosela y aquellos que la dan también, pero que no se les ve y que permite, pues yo creo que ese pequeño milagro que representa que en un rinconcito de nuestro país llamado Extremadura, pues cada verano durante 2 meses, pues casi 2.500 personas pues acuden a ver el teatro, a escucharlo y a vivirlo, ¿no? Y yo creo que eso es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos. Yo, desde luego, me siento, y por esa razón reivindico lo que representa en el panorama cultural de nuestro país, pues el Festival de Teatro Clásico de Mérida, ¿no? Hoy, es decir, cultura en verano en España, es decir, Mérida, ¿no? Y eso creo que es algo de lo que, ya digo, nos tenemos que sentir todos enormemente orgullosos. ¿Dónde está el problema? Como le decía yo ahora hace un rato al director, en el listón. El problema es el listón, que como ocurre en los campeonatos olímpicos, cuando en salto de altura llegas a determinado nivel, dice, esto ya no se va a poder superar nunca. Y el reto está en intentar poderlo superar también en el futuro, ¿no? Pero cuando llegas a esos niveles de asistencia, pues es muy complicado qué hace el año siguiente para intentar mejorarlo aún todavía, ¿no? Pues es el reto que tiene por delante Jesús Cimarro y su equipo, y que espero que, como siempre, lo puedan cumplir. Muchas gracias. Buenos días, presidente, alcalde de Mérida, consejera de Cultura e Igualdad. Gracias por acompañarnos en esta última convocatoria de prensa de la 64 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que clausuramos el pasado domingo y que han sido 2 meses intensos de actividades de teatro, de artes escénicas en general. Nos sentimos satisfechos con el festival que hemos ofrecido a los extremeños, al resto de españoles y a los muchos visitantes extranjeros que durante este periodo nos han acompañado en el festival. Y nos sentimos satisfechos un año más, sobre todo por la entusiasta respuesta del público, que es el principio y el fin de este festival y de nuestro trabajo. Este festival ha sumado 175.577 asistentes, un 4,2% más que el año pasado. De ellos, 104.400 espectadores han sido solo en los 9 espectáculos teatrales programados en el Teatro Romano. Este año ha habido 6.107 espectadores más que el año pasado en el Teatro Romano, lo que supone un 6,125% de crecimiento. Un aumento que podemos valorar como la consolidación definitiva de una tendencia hacia la máxima proyección y expansión que tiene este festival. En esta presente edición se han colgado 23 veces el cartel de No hay localidades, 12 veces en el Teatro Romano, 2 veces en la extensión de Caparra y Medellín y 9 llenos en el Oz Augusto en Mérida. También nos sentimos satisfechos de la calidad, variedad de los espectáculos y de las numerosas actividades que han llenado los distintos espacios de la ciudad con las distintas propuestas culturales de ocio para todos los públicos y que han tenido una gran acogida de espectadores. El incremento de visitantes este verano y su presencia récord en la ciudad de la festividad del 15 de agosto, que superó el 23%, registrado superior al 2017, con una ocupación hotelera del 100%, corrobora que el festival
y los distintos atractivos turísticos y culturales de la capital extremeña se benefician mutuamente de su convivencia durante los meses de julio y agosto. En esta edición, además, hay que resaltar la apuesta de las instituciones por la extensión del festival fuera de nuestras fronteras, con la presencia y las distintas presentaciones del mismo en Lisboa, Bruselas, y con la inauguración de una extensión temporal en Tarragona, dentro de la programación de los Juegos Mediterráneos 2018. Como ya sigue siendo es habitual, se ha vuelto a programar en Medellín con 2.805 espectadores en esta edición, en Regina 900 espectadores. Regina, el festival su programa un espectáculo, y en Caparra este año ha habido 2.607 espectadores frente a los 1.670 de la 63 edición, de la anterior edición. Es decir, que ha habido casi 1.000 personas más que han acudido a Caparra en esta segunda edición. De todos los espectáculos que asistieron, que hay y que se han visto beneficiados por las medidas que tenemos de accesibilidad, podemos decir que 19 personas han acudido con dificultades auditivas y visuales y 32 espectadores con movilidad reducida en sillas de ruedas han podido disfrutar en el Teatro Romano, porque sí tenemos muy claro que este festival es un festival accesible para todas las personas. El resultado económico es otro motivo de satisfacción, ya que hemos vuelto a superar las previsiones que teníamos. El incremento de espectadores ha supuesto un superávit económico sobre las previsiones de ingresos mínimos que teníamos de taquilla, y aunque será en otoño cuando se presenten las cuentas definitivas y tendremos los datos definitivos, sí podemos adelantar que este año se entregará alrededor de los 700.000 euros de superávit en esta edición. Este dato vuelve a superar las expectativas y los objetivos marcados. Los ingresos en taquilla han sido 2.215.132 euros con 11 céntimos, un 5,98% más que en el 2017. La repercusión mediática del festival ha vuelto a ser amplia, constante y siempre con un tono positivo. Han sido un total de 4.760 noticias repartidas de la siguiente manera: 124 piezas, reportajes y entrevistas en televisión, 366 cortes e intervenciones en radios, 757 cortes en prensa escrita y 3.513 impactos online. Es decir, que cada año en Internet seguimos superando las expectativas. El valor económico de esta repercusión mediática, que esto nos lo da la empresa Kantar Media, ha sido de 45.318.120 euros, es decir, un 13,44% más que en la pasada edición. Todos estos datos positivos y otros que detallaremos en la nota que ustedes tienen en la mano, se ha trabajado a la altura que exige la organización del festival de la categoría del de Mérida, y es el esfuerzo ingente de un gran equipo que me acompaña esta mañana en la sala y que ha hecho posible que esta edición haya merecido la pena. Agradezco a todo el equipo humano del festival esta dedicación y profesionalidad, a todos los artistas y compañías de teatro vinculadas a esta edición, a los medios de comunicación que con su cobertura informativa han llevado al festival fuera de nuestras fronteras, y al apoyo constante de las instituciones públicas y, sobre todo, gracias a los emeritenses y extremeños por su aplauso y su amor por el teatro, refrendan cada año la pervivencia del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Todo ello ha situado al Festival de Mérida a la cabecera de los festivales españoles y europeos. Muchísimas gracias, y si tienen alguna pregunta, aquí estamos para responderla. Buenos días, señor Cimarro. ¿Cómo se mide el impacto económico de la repercusión mediática de 45 millones?
Explícamelo un poquito cómo... Sí, hay empresas especializadas que son las que miden, por ejemplo, las audiencias de televisión, y nosotros contratamos a esa empresa, concretamente a la empresa, no quiero hacer publicidad, no solo a la empresa Kantar Media, hay otra empresa que EPS, es decir, este año hemos contratado a 2 empresas porque queríamos tener el feedback de las 2 empresas que en las anteriores ediciones no recogían muchos medios locales y regionales, sino que recogían los medios más grandes y los nacionales, que es la empresa Kantar Media, y este año hemos contratado a otras 2 empresas para tener el seguimiento diario, y tenemos todos los datos de cómo miden las audiencias y cómo miden el impacto económico. Hay una fórmula matemática, que es la que tienen, que yo, si no tienes ningún inconveniente, te la explico después, porque es impresionante, porque cuando tú ves esos datos, esa misma inquietud que tienes tú la tengo yo, es decir, porque soy neófito en el tema de audiencias, pero sí procuro tener esos datos que son muy importantes. Tu periódico, la tele, cualquiera de los medios de vuestras empresas, la mayor parte de ellas utilizan a estas empresas para saber, entre otras cosas, porque los departamentos de publicidad viven de eso, viven de las audiencias, y es cómo se miden las audiencias. Y es muy importante saber el espacio que dedica los medios de comunicación al Festival de Mérida, clarísimo. Además, la evolución es impresionante de cómo, de repente, este año se han hecho 2 días completos de España Directo en el Teatro Romano de Mérida, que no solo beneficiaba al festival, sino beneficiaba a la región, beneficiaba a la ciudad, beneficiaba a la hostelería, a la restauración, beneficiaba a todo el sector productivo de la economía extremeña. Eso es lo que quiero llegar. Supongo que esto no tiene nada que ver porque el valor será incalculable de lo que es el impacto del festival, no solo ya en Mérida, sino en Extremadura. Lo digo porque cada X tiempo, una corrida de José Tomás, por ejemplo, viene a tal sitio, dice, deja un impacto en la ciudad de 12 millones. Esto no, 45 millones. No, es mucho más. Ya, no, ¿hay algún cálculo? Esto es que sería incalculable. Es decir, que tenemos los datos de lo que significa el tráfico en Internet, y estamos hablando de 1.000 millones de euros. Pero son cifras que a mí se me escapan. Esos datos del impacto claro, y uno de los temas que yo aquí, ya que tengo a las instituciones, pediría, y creo que es importantísimo, es el impacto económico, no solo en la ciudad, sino en la región, de lo que significa toda la gente que viene de fuera. Sí tenemos el dato de que por cada entrada que se vende, cada ciudadano que viene de fuera, el impacto económico que deja en la región está entre 125 y 150 euros por persona. Buenos días, Jesús. ¿Se puede decir que esta edición es la edición donde las compañías extremeñas más veces han colgado el cartel de no hay billetes? Pues puede ser, porque hemos tenido la suerte que la comedia del fantasma ha gustado mucho y ha colgado en 4 ocasiones el cartel de no hay localidades. Sí, en esta ocasión. Es cierto que es la mejor semana, hemos colocado a la compañía extremeña en la mejor semana del festival y se ha notado. Dime, no es. Sí, buenos días. Era sobre el encuentro que va a mantener con el ministro en unos momentos. Bueno, haremos un repaso a las cuestiones que tenemos entre manos. Entre otras, ya fueron objeto de una primera reunión recién nombrado y haremos un repaso a todas las cuestiones pendientes. Obviamente, hay una que sobrevuela todo lo demás, que es la nueva política agraria comunitaria, que a todos nos preocupa, y a ver qué última información nos puede dar. Y en cualquier caso también pues ahí están el resto de cuestiones que tienen que ver con los regadíos, con las explotaciones porcinas, con algunas de las sanciones de la Unión Europea, en definitiva todas aquellas cuestiones que están en la agenda, ¿no? Pero yo creo que por encima de todo ahora mismo nos ocupa y nos preocupa la nueva política agraria comunitaria. Primero, cuál vaya a ser la cuantía final de la misma y sobre todo cómo va a ser el reparto y qué novedades se van a introducir respecto a la actualmente vigente, ¿no? ¿De acuerdo?
Celia. Su contrato creo que terminaba el año que viene, ¿no? Sí. O sea, que la programación la hace fijo. Después, ¿con qué ánimo aborda a partir del 2019? Lo digo porque no sé, las últimas declaraciones no lo he visto tan entusiasta como hace 3 años. ¿O es una impresión mía? Bueno, ¿O es papel que tiene que hacer? Son apreciaciones. Yo termino el contrato en la edición del 2019, que por cierto es la 65 edición del festival, y después ya veremos. Esto es como todo en la vida. Veremos qué pasa y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Yo tengo la misma ilusión para desarrollar la edición número 65 y de hecho ya estoy trabajando en ella y tengo muy perfilados los títulos que vamos a tener en la 65 edición. Es decir que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la 65 edición y a partir de ahí hablamos. Siempre me haces esta pregunta y yo siempre te contesto lo mismo. Es decir, y este es mi 7º año. El año que viene será mi 8º año, que por cierto, todo hay que decirlo, voy a ser el director que más tiempo ha durado en la dirección del festival. Una cosa que me auguraba un poco tiempo en él y al final voy a estar 8 años. Muy bien. Muchas gracias. Cholo Simeone.